Hola, me llamo Liliana Valladares y te doy la más cordial bienvenida a la asignatura de Comunicación Educativa 1. Seguramente a la hora de estar viendo este video ya recibiste un correo electrónico de mi parte en donde se describe en qué consiste esta asignatura, cuántas unidades de estudio la conforman, sus objetivos, el calendario de entregas con las fechas límite en que debes entregar cada unidad en su conjunto y cada actividad en específico. Este video tiene el propósito de que repasemos juntos esta información que te llegó por correo y de explicarte de viva voz el sentido y contenido de la asignatura en general y de cada unidad de estudio. Vas a poder regresar a este video en cualquier momento a lo largo del semestre cuando requieras recuperar la secuencia lógica del curso y retomar información relevante de cada unidad. Antes de comenzar a describir el panorama general del curso, hablemos un poco de la relevancia de cursar esta asignatura. Al observar un proceso educativo, ingresar a cualquier escuela, aula, explorar internet o pensar en tu propia experiencia como estudiante universitario en la modalidad a distancia, es contundente la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la educación. La centralidad de los procesos comunicacionales en la educación es más que evidente y el papel de los medios masivos de comunicación en lo educativo es y ha sido objeto de reflexión de la pedagogía. Más aún en estos tiempos de pandemia y pospandemia en los que las medidas de confinamiento agudizaron y visibilizaron lo imprescindible que resultan los avances tecnológicos para dar continuidad a los procesos comunicacionales en la educación. La comunicación educativa es un concepto amplio que refiere al vínculo indiscutible entre comunicación y educación. También da lugar a la comunicación en el ámbito educativo, a cómo circula la información, a cómo se usan los medios de comunicación y las tecnologías digitales en los procesos formativos. Alude también a la preparación de docentes en cómo y para qué incorporar medios y recursos tecnológicos para la enseñanza-aprendizaje, al análisis crítico del contenido educativo de los mensajes publicitarios, entre otros muchos rubros. Como todo campo de conocimiento, la comunicación educativa tiene una dimensión teórica y una dimensión práctico-instrumental, que necesitamos conocer y dominar como pedagogas y pedagogos en formación. Vamos ahora a ver la lógica del curso. Comunicación Educativa 1 es una asignatura de formación básica en la que se te proporcionarán algunas de las herramientas conceptuales y metodológicas más relevantes para analizar los procesos comunicacionales que tienen lugar en la educación. Esta tarea conlleva, desde luego, a preguntarnos cuestiones fundamentales tales como ¿qué es la educación? ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es la información? ¿Cómo se ha analizado el proceso de la comunicación a lo largo del tiempo? ¿Qué perspectivas analíticas son útiles para estudiar un proceso comunicacional en la educación y cómo se pueden aplicar, por ejemplo, para analizar los mensajes publicitarios y su posible contenido e impacto educativo? En este curso nos dedicaremos a responder este tipo de preguntas a través de examinar los enfoques y perspectivas teórico-metodológicas más relevantes para el estudio de los procesos comunicacionales en la educación. Los objetivos generales son que al final de este curso seas capaz de analizar los enfoques teóricos y los elementos metodológicos en el estudio de la comunicación vinculados con el proceso educativo y que seas capaz de aplicar los conceptos y las categorías derivadas de estos enfoques en el análisis de los procesos comunicacionales implícitos en la práctica educativa. Esta asignatura se organiza en 4 unidades temáticas. En la primera de ellas, ubicarás los elementos del proceso de comunicación y explicarás las características distintivas de este con respecto a otros procesos como son la información y la educación.
En la segunda unidad, analizarás las principales aportaciones de las ciencias sociales y humanas aplicadas a la comunicación como objeto de estudio, lo que te permitirá ubicar los enfoques teóricos representativos de la comunicación. La unidad 3 es una unidad dedicada al estudio de las perspectivas de análisis de la comunicación masiva. Y la unidad 4 es una unidad que te permitirá ubicar las posibilidades de análisis de los procesos comunicacionales a partir de las perspectivas sociológica, semiológica y psicológica de los mensajes transmitidos por los medios de comunicación, y donde podrás aplicar estas perspectivas para discutir y analizar un mensaje publicitario. La unidad 1 te propone 4 actividades de aprendizaje que te permitirán definir y discriminar entre los 3 conceptos básicos que atraviesan todo el curso: la educación, la comunicación y la información. ¿Se refieren a lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿En qué se diferencian? ¿Cómo se articulan? Con las primeras 2 actividades de aprendizaje, te aproximarás a estos 3 procesos, información, comunicación y educación, para ubicar cuáles son sus características y cómo se relacionan entre sí. En la actividad 3 elaborarás un esquema o gráfico que consideres representa adecuadamente cómo se articulan estos 3 conceptos entre sí, y este esquema lo compartirás con tus compañeros de grupo en el foro de discusión. Al final, vas a encontrar una autoevaluación que consiste en un cuestionario final. Estas actividades de autoevaluación, ubicadas al final de cada unidad, son actividades que se realizan pero no se envían ni se suben a la plataforma. La finalidad de estas autoevaluaciones es que cuentes con un instrumento para valorar tus propios aprendizajes y reflexionar sobre tu proceso de aprender, identificando tus áreas de oportunidad y mejora. Es decir, aquellos aspectos que puedes pulir más o retrabajar para lograr consolidar y profundizar tus aprendizajes. Una vez definidos los 3 conceptos clave del curso, en esta segunda unidad vamos a profundizar en las dimensiones teóricas de la comunicación. La cuestión eje a la que daremos respuesta en esta unidad es: ¿desde qué teoría se ha estudiado la comunicación? Lo que encontraremos es que los grandes paradigmas teórico-conceptuales que fueron delineando el desarrollo y avance de la sociología en general, y digamos el avance de la teoría social en su conjunto, han ido permeando y delineando la forma de comprender a la comunicación como proceso y como objeto de estudio. Son 3 las actividades que desarrollarás en esta unidad, cuyos temas son de corte bastante teórico, pero muy necesarios para entender cómo ha ido cambiando lo que entendemos por comunicación y sus diferentes elementos. La primera actividad es de suma importancia porque en ella podrás reconocer a los autores representativos, las disciplinas que han entrado en juego, las tesis básicas, los contextos de surgimiento de cada uno de los enfoques teóricos para el estudio de la comunicación. La segunda actividad es un foro de discusión en el que podrás intercambiar los aportes que te ha dejado la elaboración de la tabla de síntesis de los enfoques. Finalmente, y como en todas las unidades de esta asignatura, encontrarás la actividad de autoevaluación. En la unidad 3, titulada Perspectivas de análisis de la comunicación masiva, aquí revisaremos cuáles son estas perspectivas, en qué se diferencian y qué categorías y conceptos propone cada una de estas perspectivas de análisis de la comunicación masiva. La unidad está conformada por 3 actividades de aprendizaje. En la primera, definirás cada perspectiva, ubicarás cuáles son sus características y enlistarás sus conceptos clave y las categorías analíticas que cada perspectiva propone como estrategia para analizar un proceso comunicacional.
En la segunda actividad, que es un foro, intercambiarás con tus compañeros tu opinión sobre las 3 perspectivas y tomarás postura, seleccionando una de las perspectivas revisadas en la actividad previa y exponiendo cuáles son sus ventajas y limitaciones. Con esta actividad, esperamos que puedas conocer a través del diálogo virtual con tus compañeros cuáles son las cualidades que aporta cada una de estas perspectivas para el análisis de la comunicación. Al ser una actividad colaborativa, entrarás en interacción con el resto del grupo, comparando los alcances y limitaciones de cada perspectiva de la comunicación. Finalmente, está la actividad de autoevaluación con la que cerraremos esta tercera unidad. La unidad 4, titulada Posibilidades de análisis de los procesos comunicacionales, es la unidad del cierre del curso. En esta aplicarás las perspectivas revisadas en la unidad previa y utilizando las categorías y conceptos de una de las perspectivas analíticas, la que sea de tu preferencia y que tú mismo selecciones, analizarás un mensaje publicitario. Este mensaje puede ser un video o una imagen o un eslogan de alguna marca y el trabajo consiste en analizar este mensaje usando lo que aprendiste en la teoría. De lo que se trata entonces es de elegir una perspectiva analítica, recuperar sus categorías conceptuales y usarlas como lentes para mirar analíticamente el mensaje publicitario que hayas elegido. Para lograr este objetivo, en la unidad se te proponen 4 actividades. En la primera definirás qué es la comunicación masiva y los medios de difusión. En la segunda, que es un foro, intercambiarás de manera colaborativa y argumentada tu opinión sobre la importancia de una educación para los medios. Y finalmente, con todo esto en mente, integrarás lo aprendido en el semestre para analizar un mensaje publicitario de tu elección. Como en todas las unidades, en esta también cerrarás el estudio con una actividad de autoevaluación que te permitirá valorar cuánto y cómo aprendiste en esta unidad final. En cuanto a la logística del curso, quiero solamente recordarte que la información general del curso, por ejemplo, lo relativo a la calendarización, la fecha de cierre del curso, el formato específico de entrega para las actividades, las reglas del curso, entre otros lineamientos que regularán el trabajo en el aula, todo esto y más podrás consultarlo en la plataforma educativa dentro de la asignatura en el foro general, al cual puedes acceder desde la pestaña de componentes generales. Y para cerrar este video quiero darte las gracias por tu atención y desearte muchísimo éxito y muchísima suerte en este semestre que comienza. Estamos en contacto.